Hola, buenas tardes. Eh, Quiero agradecerles que estén acá. La verdad que hace mucho calor, pero aquí está bastante cómodo, por lo menos a mí me llega el aire acondicionado. Y quiero agradecerles también a la organización que nos haya invitado. Yo soy de la Universidad de Chile, dirijo un grupo de post cosecha que se llama CEPOC, Centro de Estudios Post Cosecha, y les quiero mostrar algunos resultados que hemos hecho durante estos últimos años. Pero ustedes saben que existe una diferencia bastante notoria entre lo que es frutas y hortalizas. Chile es un país muy fuerte en lo que es exportación de frutas. Somos conocidos mundialmente, realmente somos símbolo y modelo a seguir. Pero en el caso de las hortalizas, todos sabemos que la situación no es igual. Tenemos aproximadamente 70.000 hectáreas distribuidas en unos 100.000 agricultores, lo que hace que como media los agricultores tengan menos de 4 hectáreas. Algunas cifras dicen que cerca del 70% de los agricultores son pequeña agricultura familiar campesina, lo que genera una serie de aspectos del punto de vista de la inversión, la parte de la tecnología. Muchos agricultores tienen la cultura de vender sus productos en el campo, ellos son agricultores de la tierra, y no conocen mucho o no les interesa qué pasa con sus productos una vez que se comercializan, cómo llegan, cuáles son las pérdidas, qué valores tienen en los supermercados. Por lo tanto, yo no sé quiénes son ustedes, pero les recomiendo que si tienen que asesorar a agricultores, los inviten a visitar supermercados para que sepan realmente dónde están sus productos y qué es lo que realmente quiere un consumidor. Los que nos gusta la agronomía muchas veces nos sentimos felices cuando conseguimos un alto rendimiento, cuando los tomates son muy bonitos de calidad, pero no pensamos en el momento de que después hay que venderlos. Esta diapositiva lo único que quiere mostrarles es que si la post cosecha en frutas es complicada, yo les quiero hacer ver esta tarde rápidamente, que la post cosecha de hortalizas es mucho más difícil. Básicamente porque cuando hablamos de frutas, un kiwi, una manzana, una pera, si bien son cosas distintas, especies diferentes, son similares. Son esféricas, tienen características similares, tienen piel, tienen tricoma, tienen ceras. Y eso hace que la tecnología, para poder clasificarlas por peso, diámetro, color, sea más o menos similar. Las cámaras que ven color son más o menos similares. Por lo tanto, hay más avances en tecnología. Existe un desarrollo, un mercado interesante en el exterior que ha hecho que nuestra industria prospere. Pero en el caso de las hortalizas, es bastante difícil generar una línea de proceso en una lechuga, que es una hoja, en un turión, como es un espárrago, en una papa, o una inflorescencia, como puede ser una alcachofa. Eso hace que sea muy difícil tener una suerte como de protocolo de post cosecha para la hortaliza. Son productos que respiran muchísimo. En general, son todos frescos, no son órganos que están ya, como por ejemplo ocurre con la manzana, que son organismos que tienen una tasa respiratoria más baja, por eso duran tanto tiempo en post cosecha, o el kiwi. Son organismos que todavía muchas veces están en crecimiento. Pensemos en una hoja, en una lechuga, o en un zapallo italiano, todavía está verde, todavía está creciendo. Entonces tiene una alta actividad respiratoria. Deben recordar que en post cosecha, yo estoy hablando de post cosecha de productos frescos, son órganos que se paran de una planta, pero siguen respirando, como nosotros, están respirando, producen CO2 y consumen oxígeno. Y eso hace que tengan esas características que uno espera de una lechuga, que sean turgentes, que tengan ese sabor, porque si no, sería un producto distinto, una conserva, o sería un congelado, o sería un deshidratado, es otra cosa. Pero yo pago mucho por una frambuesa, pago mucho por un arándano, pago mucho por una manzana, porque es turgente, porque es fresca, porque tiene esas características. Y eso hace que yo tenga que mantener esa calidad. Entonces yo les quiero hablar un poco, porque debo decirlo, que mi formación es más ingenieril. Y cuando yo me formé en post cosecha, consideraba que el frío, el lavado, el agua con cloro, me iba a solucionar una serie de problemas que cometía en el campo. Por ejemplo, si había falta de inocuidad, yo tenía el cloro que me iba a defender. Y me di cuenta que era un error. Entonces quiero mostrarles brevemente cosas relacionadas con el campo que predeterminan el éxito de la vida de un producto en post cosecha. Entonces, en realidad, esto lo aprendí ahora último cuando estuve en la universidad. Quiero mostrarles esta diapositiva, que básicamente se hizo este estudio en el sur de España, donde falta mucha agua, donde tienen suelos muy salinos, mucha piedra. Entonces ellos producen lechugas para el resto de Europa. Son, de hecho, la huerta de Europa. Entonces quería mostrarles que aplicaron un riego convencional, suponiendo lo que el agricultor habitualmente aplicaron un 25% más de agua, que es lo que generalmente uno quiere ponerle más agua. Le aplicaron más agua todavía, suponiendo de que había mucho excedente de agua, que las lechugas crecieran bonitas.
E hicieron el efecto contrario, le aplicaron menos agua, 25% menos, y ya menos 50% de agua, o sea, la mitad que habitualmente aplican. O sea, yo creo que el agricultor que estaba aquí estaba realmente asustado. ¿Y qué vieron? Esas lechugas, que son las lechugas escarolas, que en realidad se llaman iceberg, luego las tomaron y las cortaron para hacer estas ensaladas preparadas de cuarta gama. Y se dieron cuenta que aquellas que estaban regadas con más agua, las que no le había faltado agua, que le dimos todo, pues tenían una calidad más baja. En poco tiempo disminuía su calidad visual y rápidamente empezaban a aparecer olores a fermentado. Básicamente era una lechuga aguachenta. Mucho crecimiento vegetativo, pero de vida post cosecha corta. En general lo que uno busca indirectamente en un producto que se quiere conservar es que tenga materia seca, que tenga sólidos solubles, que tenga enjundia, que tenga poroto de la carbonada. Si es mucha agua, si yo favorezco el crecimiento vegetativo, al final voy a tener una vida post cosecha muy corta. Otro factor que favorece el crecimiento vegetativo, como ustedes lo saben, es la aplicación de nitrógeno. Este es otro estudio en brócoli, en donde se fue aplicando mayores dosis de nitrógeno, porque uno tiende a aplicar nitrógeno para que el crecimiento vegetativo favorezca el rendimiento. Pero rápidamente, fíjense, obviamente a medida que aumenté el nitrógeno, aumenté el tamaño de la pella, del pan de la... Pero miren, la vida útil en post cosecha disminuyó. Cada vez que había menos nitrógeno, menos vida útil. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, la materia seca, que es, yo coloco el pan de la pella, la cabeza de la pella, y la deshidrato hasta que llega a peso constante. ¿Cuál tenía más peso? La que tenía menos nitrógeno. Y la que tenía más nitrógeno, que creció más vegetativamente, tenía menos peso. O sea, era pura chicha. Yo después te puedo mandar la presentación. Si me escriben, yo les mando la presentación encantadísimo. Para mí es un honor que me la pidan. Fíjense, y lo mismo ocurre con los sólidos solubles. Disminuye los sólidos solubles cuando yo aumento la fertilización. La clorofila, que es el color verde, la clorofila del pigmento verde, es lógico, si yo le pongo mucho nitrógeno, muy verde. Y luego los carotenos, que es una cosa importante, que yo como brócoli porque me alimenta, pues no hay grandes diferencias. Y en ácido ascórbico, que es muy importante, pues a medida que el pan era más grande, había menos ácido ascórbico. O sea, había más agua, menos enjundia. Por eso es que era pura agua y no duraba en post cosecha. Por eso, si yo quiero comercializar y quiero que mi producto dure, tengo que tratar de cuidar las prácticas de campo. Entonces, también les quiero mostrar otra cosa. Este es nuestro invernadero. Nosotros estamos en la Facultad de Agronomía en Santa Rosa, en el campus Antumapu. Tenemos hidroponía, prácticamente porque nos permite controlar la parte de fertilización. Y si nos equivocamos, podemos hacer ensayos rápidamente. En cambio, cuando uno trabaja en fruta o en suelo, cuesta a veces entender qué está pasando porque el suelo también interactúa con la planta. Y aplicamos luces ultravioleta, aplicamos luces LED, aplicamos mallas protectoras para evitar el crecimiento del tallo floral en verano en lechuga. ¿Se han fijado que en lechuga, en verano, uno va a comprar lechuga, son hojas sueltas, me refiero a la escarola, como mucho crecimiento vegetativo, pero no forman cabeza? Porque claro, la planta está estresada, intuye que va a morir por calor e emite el tallo floral, y no forma hoja. Entonces, sí, hay otras variedades que son imposibles y otras que son más resistentes. Aplicamos ultravioleta B. Recuerden que la radiación solar está el par, que es la luz que uno ve, que va de 400 a 700, 400 de azul, 700 rojo, y en el centro está el verde, pero cuando bajo de 400 entro a la ultravioleta. Y está el ultravioleta C, que es 250, que es muy dañino, que se usa como fungicida, como bactericida. Está la B, que es de 280 a 320 nanómetros, y luego está la A, la que nos provoca cáncer de piel. La B prácticamente no llega a la Tierra, es muy poquito, y la C no llega afortunadamente todavía. Entonces, si yo estreso la planta con B, la luz, imagínense, le está pegando el sol ahí, por decirlo de una forma agronómica, la planta se está estresando y sintetiza unos compuestos para protegerse, que son los fenoles. Ocurre un poco como cuando yo estoy frente al sol y me empiezo a poner más oscuro, como protección. La planta se defiende, fíjense cómo aumenta la síntesis de compuestos a medida que yo aumento la radiación. Y eso ocurre, y tenemos suerte, que esos mismos compuestos que la planta utiliza para defenderse son los compuestos que yo utilizo para no envejecer, para no tener cáncer, o para prevenir el cáncer, que son los compuestos antioxidantes. Si ustedes se fijan, cuando yo hablo de peras verdes, la pacan,
Si la pica una escama de San José, ¿se han visto que alrededor de donde está la escama hay un halo rojo? ¿Se han fijado? Cuando los insectos empiezan a picar se forma un halo rojo. ¿Y por qué es rojo si la pera es verde? Pues los rojos son antocianos, son compuestos fenólicos. La planta intuye que la están atacando y trata de aislar a la gente que la está matando y forma este compuesto que son los antocianos. Es como cuando yo tengo una astilla y se me forma pus. Pues esa pus, ese color rojo que tiene el vino, el resveratrol, etc., me previene enfermedades cardiovasculares, me previene el cáncer, me mejora mi salud, mejora mi condición. Pero un aspecto, y aquí hay un problema con el formato de la presentación y el computador, pero es la inocuidad. El otro problema grave que tienen las hortalizas es que tienen un alto contenido de agua y tienen un pH neutro. Eso quiere decir que tienen un pH cercano a 7. Entonces, cuando los poscosechólogos de fruta se quejan de la botritis en uva de mesa, en realidad, para la hortaliza es un chiste. Cuando alguien se preocupa de que en naranjas hay penicilio en ese pelito verde o azul, eso es un chiste. Porque es solo un tipo de microorganismo, que son los hongos. Pero en esos frutos, en general, no crecen bacterias, porque a las bacterias no les gusta el pH ácido. Las frutas suelen ser ácidas. Entonces, las hortalizas, las de hoja, el brócoli, todas estas cosas, son de pH neutro. Entonces, además de crecerles hongos, que son los que fastidian a las frutas, también le crecen las bacterias. O sea, doble enemigo. Son difíciles porque son muy distintos a los órganos, raíces, flores, tallo, etc. Y además tiene una condición química que favorece el crecimiento de más microorganismos. Es como literalmente, es una ensalada para los microorganismos. Y el problema está en que en nuestro clima, muchos hongos nos generan toxinas, porque son de clima frío. En Centroamérica es un problema los hongos, pero en nuestro clima no. Pero sí las bacterias son un problema, la Escherichia coli, la salmonela, todas las bacterias que provienen del tracto digestivo de los animales calientes, hombre, mujer, raza humana, hay que andar con cuidado, género, mujeres, hombres primero, perros, gatos, pollos, ovejas, corderos, vacas, todos esos animales tenemos la sangre caliente, compartimos el mismo grupo de bacterias en nuestro intestino, que son además las que nos provocan enfermedades. Entonces, esas bacterias, como el pH de la hortaliza es neutro, se desarrollan estupendamente, no hay acidez por medio. Piensen cuando yo hago un chocrú de repollo, y eso es con tierra incluso, pero se produce una fermentación, se acidifica eso. Y al acidificarse, la acidez hace que las bacterias patógenas mueran. Pero en fresco eso no ocurre. Entonces, si yo no controlo los animales y los tengo separados de mi producción hortícola, tengo un alto riesgo de que las heces de los animales contaminen mis hortalizas. Yo puedo pensar que el cloro es una solución, pero yo les voy a demostrar que el cloro no hace absolutamente nada o prácticamente nada. Es una cosa como para la conciencia. Muchos campos en nuestro país de producción hortícola suelen ser campos bastante descuidados desde el punto de vista de la higiene. Nos vanagloriamos, yo soy agrónomo, de la producción, pero no relacionamos que lo que yo estoy produciendo, esa espinaca, esa selga, es un alimento y que muchas veces va a ir destinado a una población que es muy sensible, como por ejemplo un niño, un bebé. Yo tengo un niño pequeñito, de 2 años y medio. Entonces mi mamá y yo compramos espinaca, le molemos la posta y le hacemos una comida porque es lo que más queremos. O al revés, cuando hay un abuelito o alguien de ustedes está enfermo, su mamá viene y le hace una sopita y tal. Pero ¿qué pasa si esa hortaliza está contaminada? Ustedes están débiles. Entonces, al comer ese alimento contaminado no van a tener las suficientes defensas para defenderse frente a una diarrea, frente a una intoxicación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pongo esta foto porque en general se piensa que los agricultores pequeños, como son con menos recursos, suelen justificarse el descuido. Pero este agricultor es un agricultor grande, un agricultor que vende en supermercados. Entonces no hay relación en cuanto al nivel de dinero que tiene el agricultor desde el punto de vista de la limpieza. Ven, este es el packing, ven las cámaras, mira las cámaras, las cortinas. Existe bastante suciedad, existe suelo, tierra, barro por todos lados. Y en el barro van los microorganismos, que es lo que yo quiero sacarme de encima.
Quiero mostrarles este ejemplo de Europa, 2011, Escherichia coli, germinados de hortalizas, que provocó una enfermedad a 3.900 personas y 47 de ellas murieron. Esto fue el 2011. Si algunos de ustedes recuerdan, esto ocurrió en Alemania y culparon a los españoles a un pepino de ensalada. Obviamente, lo que hicieron fue cerrar la frontera a los pepinos de ensalada de España, a los tomates de España y a toda la producción de España. Pasaron meses y descubrieron que la Escherichia coli que había causado la muerte no era la Escherichia coli que estaba en el pepino. Era una que venía de un germinado y que había sido producida en la misma Alemania. ¿Quién le pagó a los españoles todo el dinero que perdió? Nadie. Moya, paga Moya. A nosotros nos pasó eso cuando yo era muy niño todavía, bueno, no tan niño, pero ya era más joven, con los granos de la uva del cianuro, que después se demostró que se... Entonces es un tema que es bastante complejo. Y aquí es donde yo les quiero decir, las bacterias que están en el tracto digestivo de los animales no son enemigas de las plantas. Las plantas no es un problema la listeria, no es un problema para ella la Escherichia coli, porque no le causa ninguna enfermedad. No es como la escama de San José que ataca la pera verde y que provoca este halo rojo. La planta no se da cuenta. Esto es rúcula, esto es albahaca y esto es perejil. Es que siempre que digo albahaca pienso en acelga. Y estos palitos son las bacterias. Son salmonelas. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, creo que sí. Son salmonelas, pero da lo mismo. Y esto son los estomas. Las plantas, para poder hacer intercambio gaseoso, tienen estas aberturas que se llaman estomas. Entonces la bacteria entra al interior del estoma, pulula, como quien encuentra la puerta abierta y entra, y la bacteria no se da cuenta, y la planta no se da cuenta porque no es un patógeno para ella. Esto se llama internalización. ¿Qué ocurre? Que cuando yo lavo esa lechuga que viene contaminada del campo con cloro, el tamaño de la gota es mucho más grande de la gota del agua con cloro que este orificio, por lo tanto no entra. Y probablemente el estoma se cierra, por lo tanto queda en el interior del tejido vegetal queda la bacteria. Por lo tanto, cuando ustedes cortan una lechuga y le echan un chorro de agua con cloro y lo dejan 5 minutos esperando que eso se higienice, no están consiguiendo nada más que comer lechuga con gusto a cloro. Lo que deben hacer es hacer que el agua de la llave caiga directo sobre la hortaliza, cosa que el chorro remueva la bacteria. Entonces, las tinas de lavado en productos frescos tienen que tener agitación. No tiene que ser un bins donde las lechugas o las acelgas reposen un tiempo y luego de un tiempo yo lo cambie. Tiene que haber agitación. Pero para evitarte todos esos rollos, lo que deben hacer es trabajar bien desde el principio. Porque es aquí donde se produce la contaminación. Si yo controlo esto, tengo separados los animales, no me acompaña mi querido amigo el perro, que cuando ve esto levanta la patita, o cuando yo cosecho esto y lo dejo en el campo, luego digo, voy a aprovechar este resto que me quedó de lechugas para que entren las vacas, entre el caballo, mi caballo, y pastoree, pues el caballo, pues igual que nosotros, come y contamina el suelo. La Escherichia coli puede estar en el suelo prácticamente 9 años. Entonces uno tiene que cuidar esto como si fuera tu propia cama. Donde tú duermes, no hay porquería. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hasta 9 años, la salmonela hasta 9 años. Entonces, buenas prácticas agrícolas en campo hacen que yo después me olvide del lavado. O haga un lavado para evitar contaminación cruzada en la planta. Pero no tengo la presión de remover una bacteria que por las razones que le acabo de comentar es difícil de remover. Estos son valores que obtuvimos en nuestras lechugas obtenidas por hidroponía, 2 unidades logarítmicas, eso es prácticamente nada. Habitualmente cuando nosotros tomamos lechugas de campos tradicionales, conseguimos 8 hasta 10 unidades logarítmicas, eso quiere decir 1 con 8 ceros por gramo de alimento. No, esto es recuento total de bacterias. Recuento total, no es Escherichia coli puntualmente, es cuántas bacterias hay sobre la superficie de un tejido vegetal. Algunas pueden ser dañinas, y otras pueden ser lábiles, que no hacen nada al ser humano. Pero solamente te indica el grado de contaminación que hay.
Pero si yo hago buenas prácticas, me quito el problema desde el principio. Quiero hablarles un poco del sistema de trazabilidad, índice de cosecha y cosecha manual y mecánica. Yo todavía no he empezado a hablar de post cosecha, pero es que esta parte es muy importante y te determina el éxito en la conservación del producto. Esto es en Estados Unidos, en el Valle de Salinas. Fíjense los campos, parecidos a los nuestros, pero ¿ven algún árbol? Ellos han quitado los árboles porque esas lechugas van a procesos, van a cuarta gama. Y las aves, al buscar árboles, bombardean el campo con desechos orgánicos. Entonces, para evitar que los pájaros pasen por arriba y puedan contaminar con sus heces las lechugas, quitan los árboles. Entonces, el tema del recuento y de ver qué campo, qué lote, esto es lechuga roja, tiene las características. Cuando ellos encuentran algún desecho orgánico, aíslan 5 metros alrededor del producto y no lo cosechan para evitar problemas. Recuerden que esto va a la industria de cuarta gama y en Estados Unidos gran parte de los productos frescos se consumen en cuarta gama o envasados. Y eso hace que el riesgo sea aún mayor. Además, recuerden que los estadounidenses tienen una obsesión por el tema de la alimentación en el sentido de la seguridad biológica. Y siempre temen que a un casino, de un colegio o del ejército haya una contaminación biológica del campo. Siempre tienen ese temor del terrorismo. Entonces, tienen mucho cuidado con eso. Pero esto es en Honduras, es un país bastante más pobre que Estados Unidos, es probablemente el país más peligroso de Latinoamérica, después de Haití. Pero ellos también hacen prácticas que son correctas. Por ejemplo, cosechan los melones cubiertos con una malla para evitar el calor. Porque un producto, sobre todo lechugas, brócolis, si yo lo dejo al sol, se deshidrata con muchísima facilidad y pierdo características de post cosecha. En fin, ha ocurrido un poco una descompaginación de la presentación, pero da lo mismo. Definir entonces el momento de cuándo cosechar es bastante difícil, porque yo puedo cosechar una lechuga adulta, como esta, o puedo cosechar sus brotes, y tengo las baby leaf. Puedo cosechar un zapallo italiano pequeñito, que después yo lo relleno con arroz y hago esa comida árabe, o lo puedo cosechar un poco más grande y lo puedo hacer a la parrilla, o lo puedo cosechar ya mucho más grande y lo hago con queso, pan y hago un budín. Incluso, en algunas partes de Europa se cosecha la flor y se rellena para una ensalada. Entonces, el estado de madurez va a depender un poco de lo que quiere el consumidor. Esto un poco para que vean que la lechuga, el repollo y otras hortalizas no debiera cosecharse con un tallo más allá de 1 centímetro. Cuando uno va a la feria y corta o compra un medio repollo, si ustedes se dan cuenta, el palo, el tallo, cubre casi el 50% del repollo. Pareciera que estamos comprando una hortaliza de tallo y no una hortaliza de hoja. Y hasta donde yo sé, el repollo es una hortaliza de hoja. Eso hace que esta lechuga sea amarga si tiene el tallo muy largo. Hace que produzca látex. Lo mismo ocurre con el zapallo italiano. Si yo dejo que el zapallo italiano crezca demasiado y compro por tamaño, no por calidad, pues llega después que uno le corta las puntas del zapallo italiano, le hace como una suerte como de friega para que se salga el látex, esperando que se deje de amargar. Pero es porque está pasado. Lo mismo ocurre con el... Cuando la lechuga tiene mucho látex, Está pasada. está mal cultivada. No está. O está estresada, ha tenido problemas de riego, o está mal, o ha tenido problemas de que ha habido subidas de calor, o que se cosechó ya muy adulta, ya empezó a formar el tallo floral para emitir la flor y multiplicarse. O definir el estado de cosecha de un brócoli. Yo podría cosecharlo acá, pero probablemente la pella todavía es muy pequeña. Yo tengo que buscar la combinación donde la pella sea más grande, pero que sea verde. A medida que va madurando y se vuelve amarillo, todo lo que es vitamina C y compuestos útiles como los glicosinolatos se vienen abajo. Yo les puedo mostrar diapositivas donde, al cabo, si esto tiene 5, esto tiene 100. Al pasar el estado de madurez, la calidad funcional, que el brócoli se entiende que es un producto sano y verdad que lo es, se pierde si yo cosecho mal. Lo mismo ocurre con los tomates. En este momento nosotros tenemos tomates que vienen de Arica. Pues el señor que está exportando tomates desde Arica probablemente los cosecha en este estado, pintón, entorno, firme. Pero cuando la zona de cultivo del tomate se desplaza a la zona central y empiezan los agricultores de Quillota a abastecer Santiago, probablemente los van a cosechar en este estado, porque el mercado está más cerca. Claro es que mientras más cerca del estado de madurez, de consumo, está el producto, más sabroso es. Mientras más verdón lo tomo,
menos sabor tiene, porque si bien puede madurar, no va a madurar con la misma calidad sensorial. Esto es la cosecha. Tengo que tener cuidado donde dejo las cajas. En general, debo tener cajas intermedias para que no se contamine la caja que estoy usando para cosechar. ¿Qué pasa si la coloco directamente en el suelo? Entonces se contamina y, como yo les decía, después tengo problemas para remover esos microorganismos en post cosecha. Esto es en La Serena. Fíjense. ¿Ves? La caja va directamente al suelo. Entonces la caja se contamina. Y cuando yo esa caja la vuelco en el packing, puedo contaminar otras lechugas. Otra cosa que no debo hacer es esperar en campo a que venga una unidad como esta, que es muy grande, 20 toneladas, y cosecho para hacer cantidad para llenar este camión. Entonces, muchas lechugas quedan varias horas al sol esperando cumplir la cantidad para llenar este camión. Lo que yo debo hacer es tener unidades de transporte pequeñas, de tal manera que el transporte entre el campo y la zona de envasado sea lo más rápida posible. Si yo tengo un camión como eso, que es lo que me pide el supermercado, que sea un camión refrigerado, este camión no refrigera, pero bueno, está escrito en la normativa, pues voy a tardar mucho en llenarlo. Entonces voy a estar mucho rato con las lechugas deshidratándose. Por eso es que, si ustedes van a La Vega o a Los Valledor, cuando vemos productos vienen con mucha hoja, porque el agricultor sacrifica las hojas externas que se están deshidratando o las que se golpean cuando yo coloco una caja encima de la otra y no veo que calce bien, porque después esas las voy a remover. Pero vayan a Los Valledor la cantidad de hojas que se pierden. Si yo pienso en transporte, estoy transportando cosas que después no voy a utilizar. O sea, hay todo un tema de la huella de carbono que viene en el futuro. Hay productos que se deshidratan si yo los dejo al sol más que otros. Imagínense, una manzana se deshidrata poco. Nosotros tenemos una manzana verde ahí encima de nuestra mesa en la cocina y está más o menos bien. ¿Por qué? Porque el valor de deshidratación, el coeficiente de pérdida de agua es bajo. Pero miren una lechuga. Es casi 7.000 veces más alto. O sea, casi 1.500 veces más alto. O sea, una lechuga se deshidrata mucho más que una manzana, probablemente porque la manzana tiene ceras, tiene una cutícula, y la lechuga no. Basta con que yo pierda pequeñas cantidades de porcentaje de peso, o sea, que la lechuga se deshidrate un poco, para que la calidad baje y se vea marchita. Fíjense, el brócoli basta con que pierda un 4% de peso para que ya pierda calidad. Esto además se asocia a que se pone amarillo y pierde compuestos de vida útil. Entonces lo que hay que hacer es tratar de, mientras llega el camión que me lleva las cosas a donde yo las voy a embalar, tener zonas de abrigo, un sombreadero, una fonda, una ramada, algo que me evite que el producto se caliente. Imagínense una zanahoria, una alcachofa es una inflorescencia. Yo la corto con este cuchillo, que está mejor para defenderse que para nada, que está contaminada, y la lanzo sobre este canasto. Las alcachofas tienen estas puntas que dañan, además deja un peciolo que al caer daña el anterior, y además este canasto seguro que no está bien cerrado, tiene puntas que va causando daño sobre una flor. Una flor dura muy poco en post cosecha. En cambio, piensen, una flor tiene vida post cosecha larga o corta. Corta. Respirará mucho, respirará poco. Una papa de guarda tiene una vida post cosecha larga o corta. Larga. Respirará mucho, respirará poco. Poco. Entonces, un producto que de por sí naturalmente respira mucho, es estresado, yo además lo estreso más golpeándolo. Entonces, las labores de campo me determinan cuánto tiempo me va a durar el transporte y cuánto tiempo me va a durar la post cosecha. Estos productos tienen un alto precio. Las baby leaf, estos son de acelga roja, de mostaza. Esto puede costar 150 gramos, 2.500 pesos en un supermercado. Y como existe pocas empresas que lo hagan, en general, el agricultor recibe un porcentaje alto del precio final, entre un 40 y un 50%. O sea, por cada 150 gramos el agricultor puede recibir 1.000 pesos. Está bastante bueno. O sea, el kilo vale 18.000 pesos. Pero mira cómo lo trato. Está en el suelo y las cajas están sucias. Eso hace que se contamine esto y que luego en una planta de cuarta gama me cueste remover eso. Esto en España también existe una fuerte migración de la parte africana y nosotros tenemos que vivir con la inmigración. Tenemos que explicarle a nuestros trabajadores qué necesitamos que ellos cosechen y por qué tienen que tratarlo bien. Porque si ellos no lo tratan bien, nosotros perdimos el negocio. Tenemos que informarle, decirle, mira, esto se hace así, esto va a viajar a Santiago, esto está muy lejos, tenemos que hacer que dure lo máximo posible, por favor, hazlo bien.
Claramente esta señora está deteniendo a la sandía con cuidado porque yo estoy sacando la foto. Eso es verdad. Pero bueno, pero claramente que hay un cesto de plástico que no tiene puntas, que no tiene bordes, que no tiene astillas, que no va a causar daño a la sandía. Se supone que este bins no se debe llenar tanto, porque si se llena tanto, más de 4 capas, obviamente la pobre sandía que está abajo está sufriendo el peso de las otras. Entonces, todas esas cosas afectan la calidad. Un poco voy a hablar del sistema de cosecha, campo, embalaje. Y yo tengo una opción. Yo puedo embalar en campo y hacer mis cajas en campo. Y luego transportarlas a algún lugar donde pudiera enfriarlas, idealmente. Eso significa que si yo hago todas mis labores de embalaje en campo, ahorro dinero, porque no necesito una planta. Vean, se puede hacer campo, esto es en Estados Unidos, y puedo hacer los pallets en el campo. Esto es un poco lo que pasa en nuestro país. Este embalaje directo que va a La Vega, pero fíjense cómo están los pimientos volando, o cómo es la zona de embalaje. Todo eso afecta a la calidad. O por ejemplo, esta caja que tiene perforaciones y que tiene hendiduras, marca los tomates. Y todavía ni siquiera lo he embalado, ya estoy con bastante pérdida. Esto es una línea de packing, suponiendo que hay packing de hortalizas. Los packing de hortalizas deben ser tan buenos como son los de las frutas. Y básicamente, cuando yo tengo esta situación en lo que es recepción de materia prima, tengo poca probabilidad de tener éxito desde el punto de vista de conservar un producto fresco. Si esto lo voy a vender en la feria mañana, no pasa nada. Pero si esto lo voy a transportar desde Arica a Santiago o de La Serena a Santiago, tengo bastantes dificultades para poder tener una buena calidad. Piensen en la deshidratación. Puedo tener cámaras frigoríficas, pero si las cámaras frigoríficas están sucias, si las cajas no se colocan bien una encima de la otra, esto carga la anterior y provoca los mismos daños. Esto es una cámara de almacenamiento correcta, igual como funciona en frutas. Cuando hablo de estados de madurez, especies, variedades, temperaturas, pues las lechugas no respiran todas iguales. Fíjense, la lechuga es distinta a la espinaca y es distinta a la rúcula. Y esto se nota más cuando la temperatura aumenta. O sea, la rúcula respira mucho más que la lechuga. Por lo tanto, la vida post cosecha no es igual. Si yo voy a hacer una bolsa y voy a hacer atmósfera modificada, la tasa respiratoria es distinta. La bolsa tiene que ser diferente, porque no son iguales. Fíjense, hay algunas que respiran mucho, como son estas hojas sueltas, tipo lolobionda, oloroso, vida por cosecha corta. Y una que respira muy poco es la lechuga de cabeza, la escarola. Si tiene una tasa respiratoria más baja, tiene una vida por cosecha más larga. Por eso es la que uno suele encontrar en los supermercados, con más facilidad. Lo que yo debo hacer, por tanto, es bajar la temperatura lo antes posible, a la temperatura que no cause daño por frío, que en general suele ser 0 grados centígrados para muchos productos que se cultivan en invierno, y para todos que se producen en verano, sandía, tomate, etc., suele ser en torno a 10 grados centígrados. Les decía anteriormente, hay productos que respiran poco, como la papa, el ajo, la cebolla de guarda, y otros como el espárrago, la seta, el perejil, que son estresados, respiran mucho. Por lo tanto, su vida post cosecha de aquellos que son relajados es muy larga, en cambio los que respiran mucho es muy corta. Más o menos se sabe ya cuáles son las concentraciones de gases que debo tener para almacenar. Eso ya se sabe más o menos cuáles son los rangos. Pero lo importante es la temperatura. Si pueden, inviertan en frío. La refrigeración es la principal herramienta para prolongar la vida útil de un producto. Del punto de vista del flujo de la línea, si van a lavar, laven entre 50 y 200 partes por millón de cloro, pero ojo, tienen que acidificar el agua, porque el pH tiene que ser entre 6 y 7. En general, las aguas de la zona central son cercanas a 8. Por lo tanto, como les quiero mostrar ahora, se lo voy a mostrar enseguida, el cloro no tiene acción. Vamos a hablar básicamente de clasificación en packing. Bueno, esto es un packing de la cuarta región, donde existe el volcado de las lechugas que les mostré que estaban en el campo esperando. Esto es, en Europa, el volcado de los pimientos. Si bien es una planta bastante bonita, cometen el error de que caen en caída libre. Imagínense el pimiento que está en la base. Cae casi 1,5 metros de altura, se daña, va a tener una vida poco más corta. Esto es en Quillota. Esto es bueno, que sean cajas más pequeñas de 20 kilos, como se van volcando, evita menos daño. Esto es en Honduras. Miren cómo se transportan los melones que se exportan, con gomas, con esponjas, se vierten en agua para que no se golpeen. Y el cloro. ¿Ven? pH entre 6 y 7 y entre 150 partes por millón. Para tener una acción fungicida, porque si este está enfermo,
contamina el agua y esa agua puede contaminar a otro que no está enfermo. Entonces, por eso tengo que tener un sanitizante. El cloro probablemente es el más útil, el más barato. No funciona para todos. Por ejemplo, con la listeria no hace prácticamente nada. Hay microorganismos que forman una cosa que se llama biofilm, que es una suerte como de red, que se protegen a sí mismos. Y el cloro no puede entrar a esta red. Los microorganismos generan como una especie de campo magnético. Y el cloro tiene poca acción, pero es bastante eficiente y económico. Pero para que se forme el hipoclorito, tengo que modificar el pH. Tengo que tener un pH entre 6 y 7 para tener la máxima concentración en hipocloroso. Cuando me voy con un pH muy ácido, tengo cloro libre. Y cuando estoy en un agua, que son las aguas de la zona central, tengo NaOCl que no tiene acción germicida. O sea, me estoy comiendo una lechuga que estoy remojando en agua con llave, que tiene gusto a cloro, tiene sabor a cloro, pero tiene las mismas bacterias. Por internalización y porque el cloro está en una forma química que no destruye las bacterias. Mal todo. Hay distintos sanitizantes, prácticamente lo hemos estudiado todos. El dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno. Y todos bajan más o menos la misma cantidad de microorganismos. Entre 2 y 3 unidades logarítmicas. Eso quiere decir que si tengo 1 por 10 elevado a 10, imagínense, 1 con 10 ceros, llego a 1 por 10 elevado a 8. Y eso sigue siendo mucha cantidad. Por lo tanto, la higiene en una sala de proceso de cuarta gama es para evitar la contaminación leve que viene de campo y evitar la contaminación de la planta, que la gente no se lavó bien las manos, que está enferma. Pero no es para salvar un problema de un campo que se abonó, por ejemplo, con estiércol de animal fresco. El estiércol tiene que estar compostado. Esto ya lo había mostrado. Algunas cosas que les puedo recomendar para frutas tropicales o subtropicales como el tomate, el pimiento, etc. El agua caliente. Choques de agua caliente de 50 a 60 grados por un minuto tienen efectos muy buenos sobre la firmeza. Créanme, tenemos tomates más firmes que tienen una vida porque sea más larga. Eso porque frente al agua caliente la planta se estresa y produce una cosa que se llama proteínas de estrés térmico y tiene menos sensibilidad al ataque de hongos. Créanme que es verdad. Fíjense, 32 días, tomate con agua caliente 5 minutos, tomate sin agua caliente. Mira cómo se empieza a podrir. Es un tratamiento económico, fácil de implementar, que pudieran utilizar los agricultores para aplicar. Eso no tiene fungicida, ninguno de los dos. Además es un tratamiento que no tiene carencia. Esto es en Honduras, la aplicación de ceras también. Fíjense, la aplicación de ceras como las ceras que se usan en fruta, evita la oxidación. Sin cera, o con una cera inadecuada, el melón, que es piel de sapo, se oxida. Con cera se mantiene más verde. ¿Ven? Se oxida y el otro se mantiene más verde. Esto es una línea de repollo, bastante manual, aquí en la zona central. Esto es en Europa. Fíjense la línea para seleccionar por color, porque aquí los pimientos tienen que ser rojos, verdes, morados o amarillos, pero no virando. Entonces la línea que tiene una cámara selecciona los pimientos y saca aquellos que están virando. Por ejemplo, ese que está virando, créanme que hay una mitad verde, va a salir volando. Esto es en sandía, esto es en Honduras, no, esto es en Costa Rica, que ellos exportan sandías. Claramente la exportación de sandía no puede ser, nosotros somos de Paine. Ahí la sandía que gana el premio tiene 27 kilos. La sandía está muy bien desde el punto de vista de decir, ¿no? Presumir, mira la sandía. Pero eso no se puede transportar. Entonces, las sandías tienen que tener entre 3 y 4 kilos para que sean comercializables. Yo voy al supermercado, no voy a traer solamente la sandía. ¿Qué hago con los pañales del niño? No, ninguna parte. Estas son líneas de pimiento en Europa. Fíjense, igual que las líneas que uno puede ver de manzana, pera, kiwi, etc. Esto es en la parte norte de Santiago, es una muy buena planta. Yo creo que es la mejor que hay en el país. Tiene sus detalles, que es Punto Azul. Les recomiendo que traten de visitarla. Esto es el Quillota. ¿Ah? Les recomiendo que intenten visitarla. Depende del cuento que le cuente. Cuesta visitar. A mí por lo menos me cuesta. Como soy feo, me cuesta. Estos son los tomates. Fíjense cómo se calibran por distinto color, un poco a la vista. Fíjense. Estos tomates. Miren estos tomates que por cumplir los 22 kilos, la altura de la caja no es la correcta. ¿Ustedes creen que el señor que le va a poner la caja encima los va a arreglar? Los va a cargar. O sea, yo les invito a que revisen una caja de estas y les garantizo que los 100 tomates que están dentro están todos golpeados. Saliendo recién del packing. O sea, ni siquiera estamos jugando todavía. O sea, en post cosecha, 0 posibilidades. Método de enfriamiento.
Les voy a contar rápidamente qué debiera hacer. El enfriamiento habitual que se hace, que es el menos recomendable, es enfriar en una cámara frigorífica. O sea, yo tengo una cámara y los guardo en la cámara. Si no es nada mejor que eso es lo mejor. Pero el aire no se mueve regularmente. El aire, si no hago una buena estiva, esto es un diagrama, dice que todo el aire se mueve, eso es mentira. El aire, por ejemplo, fíjense, aquí hay un hueco. El aire se va a mover por ahí, no se va a ir al fondo. O sea, si a mí me dice que vaya y salga a la sala de clase, por entre medio de usted yo le voy a decir, estás tonto, yo me voy por aquí. El aire va a hacer lo mismo. ¿Ustedes creen que el aire se va a meter por la fruta para enfriarlos porque ustedes creen que se enfríen? Es un mal sistema, pero claramente es un sistema útil si no hay nada. Es un sistema que se recomienda para productos que tienen vida útil larga, zanahoria, papa. Eso en Chile nosotros ni siquiera lo almacenamos. Un sistema que es muy eficiente es el enfriamiento forzado, que son estos túneles que se coloca un extractor al medio y se obliga a que el aire pase a través del túnel. Pero se pueden hacer malos los túneles. Miren, el extractor está aquí hay mayor succión, pero este señor no tuvo el cuidado de pegar la caja a la pared. ¿Por dónde va a entrar el aire? Por ahí, no va a pasar por el producto. Aquí tengo que cuestionarme cómo funciona el sistema. Si yo no cubro la base del pallet, el aire se va a ir por debajo, no se va a ir por encima. ¿Qué otra cosa pasa? Recuerden, un pallet tiene 1 metro por 1,20 m. Si yo no tengo la misma cantidad de aberturas en la caja en todas partes, claramente no va a haber un enfriamiento regular. Se va a enfriar antes esto que esto. Aquí no hay perforaciones. ¿Y dónde va a poner el termómetro el señor? Acá, que le es más fácil. Entonces él va a decir, está listo. Pero justo va a medir donde se enfrió antes. Pero estos todavía van a estar calientes. Fíjense, esto en Brasil. El aire, fíjense, las aberturas están por acá y ellos están enfriando por acá. Entonces, es importante cuestionarse las cosas. Si yo creo que para ser ingeniero agrónomo y trabajar en post cosecha no hay que ser muy listo, hay que tener sentido común. Cuestiónense las cosas. Lo que pasa es que a veces uno recibe orden y cuando pregunta por qué se hace, te dicen, siempre se ha hecho igual. Esto es un sistema de enfriamiento por evaporación. Lo que se hace, se baja la presión atmosférica y el agua se evapora. Y al evaporarse, absorbe calor. Es un poco lo que pasa cuando yo me coloco alcohol. ¿Han visto que el alcohol se evapora rápidamente a temperatura ambiente y yo siento frío? Pero imagínense si el agua se pudiera evaporar a temperatura ambiente. Al evaporarse, enfría. Pero enfría superficialmente, por lo tanto es un sistema para lechuga. Pero yo no puedo enfriar una sandía con esto, porque solamente enfriaría la piel, pero no enfriaría el interior. De este sistema hay 3 o 4 en Chile. Sí, vale 300.000 pesos, $300.000 cada unidad. Pero se le puede poner ruedas y se puede ir moviendo en los campos. Es portátil, literalmente, pero es muy eficiente. Para hortalizas de hoja. Y el otro... ¿Sí existe? Existe acá. Hay 3 o 4. Y el otro sistema es usar agua. Pero aquí tenemos el tema del frío, del golpe del agua y que hay que colorar. Y obviamente son productos que tienen que sobrevivir con el agua porque el producto se queda húmedo. Una lechuga mojada se pudriría rápidamente. Pero un espárrago sí funciona bien. Y tengo que tener cuidado con la caja. No voy a tener una caja de cartón y meterla bajo el agua. Tiene que ser una caja de plástico o una caja de cartón emparafinada que no se humedezca. Almacenamiento, un poco lo que les decía anteriormente, hay que tratar de llegar a la temperatura correcta. Productos de invierno como repollo, lechuga, zanahoria, 0 grados centígrados. Productos de cultivos subtropicales, de invernadero, de verano, sandía, melón, berenjena, pepino de ensalada, temperatura en torno a 10 grados centígrados. Un tomate verde, pintón, se puede almacenar a mayor temperatura o a menor temperatura que un tomate más duro. Tú ya la sabes. Como tengo poco tiempo, se puede almacenar el que está rojo a una temperatura más baja, porque tiene más sólido. Recuerden, yo quiero que el producto tenga cazuela, tenga poroto. Si tiene mucha agua, dura menos en post cosecha. Por lo tanto, un tomate rojo tiene más sólidos, se puede almacenar a temperatura un poco más baja. Cámaras de almacenamiento. Pero ¿qué pasa si yo coloco el producto debajo del evaporador? ¿Cómo se mueve el aire? ¿Tú crees que el aire sale por aquí, se da la vuelta y se supone que viene por acá? Pero si yo le tengo un obstáculo, ¿va a volver? Lo que va a hacer el aire va a ser así, va a ser ciclo corto y no va a enfriar. Fíjense cómo están las bolsas empañadas. Eso quiere decir que el enfriamiento es pésimo. Pero muchas veces, por tratar de aprovechar el espacio, yo coloco los productos debajo del evaporador, incluso frente al evaporador. Y si el aire sale muy frío, puede congelarme el producto. Eso es un ahorro estúpido.
Hay que tratar de evitar, porque el aire tiene que moverse. Como les quiero decir, el aire es vago. Tengo que permitir que el aire se mueva. Si no, el aire va a buscar por dónde y no va a enfriar nuestro producto. Miren las condensaciones. Esa agua libre se va a estar en la lechuga y se va a podrir la lechuga. Entonces, ¿qué hace la gente? Para evitar el golpe del aire directo y evitar la deshidratación, le colocan un capuchón. Pero ¿ustedes creen que el aire va a entrar a ese capuchón? Se va a calentar. Entonces, por solucionar un problema, entran a otro problema. El etileno es una hormona que producen las plantas, sobre todo las frutas. Entonces, si yo tengo etileno, logro madurar la fruta. Por ejemplo, aquí vemos que con etileno el tomate, el melón madura. El tomate también madura. Los mangos maduran. Pero las lechugas se ponen amarillas porque el etileno degrada el color verde, degrada la clorofila. Vean, en aire, con etileno, y esto con un inhibidor de etileno que se llama MSP. Funciona bastante bien. Inhibe la acción del etileno. Nosotros probamos lo mismo en tomate rosado de peumo, y fíjense, alanina, que es un cultivo de larga vida, 30 días se mantuvo verde, sin MSP, que el actual etileno, se puso rojo. Después de 5 días a temperatura ambiente, este estuvo más firme que este. Y este es el rosado de peumo, que es un tomate tradicional, que produce etileno, que es muy sabroso, pero tiene una vida cosecha muy corta. Si yo le aplico MSP, freno la maduración. Lo importante es que después continúe madurando. Entonces es un tratamiento también económico, fácil de implementar y que se podría aplicar a agricultores pequeños. Fíjense, con MSP el producto tiene menor producción de etileno, menor respiración, tiene un metabolismo más bajo, por lo tanto tiene una vida cosecha más larga. Mantiene más alta la firmeza, fíjense, con MSP más firme que sin MSP. Tomate más resistente, lo puedo usar, lo puedo transportar. Quizás no soy tan fino en el frío, quizás mi cámara no funciona muy bien, pero con MSP voy a poder hacer que el tomate dure más tiempo. Atmósfera modificada, estos envases con bolsa. Evita la deshidratación, pero si la bolsa está sellada y yo respiro y el plástico no es correcto, se genera una atmósfera de muy bajo oxígeno y se provoca anoxia. Entonces, en general, lo que se hace es usar bolsas perforadas. Fíjense, atmósferas pueden ser muy buenas para el tomate. Para el pimiento, fíjense qué buena calidad. Ya les mostré esto, un poco para ir terminando. Envases de películas retráctiles que se utilizan en distintos productos. Esto es lo Valledor, pero en San Pablo. Esto, mira, en otras partes también tratan mal los productos, igual que nosotros. Esto es el lo Valledor de Alemania. Miren qué pirulo. Miren qué elegante. Esto es Unimark. Es bastante bien. Acá en la zona central, aquí yendo a la carretera hacia Viña del Mar. Bastante bien. Nuestros supermercados. Lleven a los agricultores al supermercado para que vean cómo se venden los productos. Tienen que saber la calidad que se pide. Formatos. Miren, uno puede dejarse llevar por el marketing, por la etiqueta, por la forma de presentar. Miren, huevera, etcétera, de distintos tamaños. Ustedes saben, esto es en China. La fruta está relacionada con el amor, con la prosperidad. Tú le regalas un melón a tu novia y ella te ama más. Yo le regalo un melón a mi señora y me va a la... Y para ir terminando, les tengo que decir que en post cosecha se pierde prácticamente el 50% de lo que se cultiva. Si yo en un campo de lechugas tengo 70.000 unidades por campo, por hectárea, y cosecho alrededor de 45.000, o sea, ya dejé en el campo 30.000. Y si de esas 45.000, la mitad las pierdo, estoy muy mal. En países en vía de desarrollo como el nuestro, se pierde entre cosecha y procesamiento. Pero entre países desarrollados, se pierde entre procesamiento y comida. O sea, cuando ustedes compren algo y se les pudre el refrigerador, comportamiento país desarrollado. Cuando ustedes van a un restaurante y no se comen toda la lechuga porque les dio lata, y eso va a la basura, comportamiento de país desarrollado. Da lo mismo. Son recursos que se pierden. Decirles que en el mundo se gasta el 95% de la inversión en producción, pero donde están realmente las pérdidas, que es en post cosecha, solo se gasta el 5%. Esta es la página web de nuestro centro, los invito a que la visiten, Centro de Estudios Post Cosecha. Este es un libro que vamos a sacar ahora, en post cosecha de tomate y pimiento, financiado por FIA, que lo hicimos en una cooperativa en Copeumo. Estamos haciendo ahora un programa de formación y de competitividad, y tengo un alumno que está repitiendo la clase, que les invito a formarse. Hay muchas necesidades de formación, acérquense a las universidades y a los centros de investigación. Falta mucho conocimiento porque se están perdiendo los alimentos. Y básicamente, es muy difícil la post cosecha de hortalizas, por la variabilidad que tienen,
por el trato que le hacemos, por los problemas que hay de enfriamiento y de tecnología. Es pelúa la hortaliza. Son mucho más fáciles las frutas. Por eso exportamos fruta, no hortaliza. Eso es lo que les quería comentar. ¿Te viene el tiempo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Le damos un aplauso a la muy buena exposición del profesor. No tenemos tiempo para preguntas ni para dudas, porque el otro expositor está a 10 minutos, así que tenemos que ordenar la sala, ventilarla. Muchas gracias por su atención.